Vamos a ver hoy día. Eh, ¿Qué son los indicadores de salud? Ya es un concepto que son utilizados, ¿cierto?, en distintos países para poder observar cómo es el logro de los objetivos que se proponen en materia de salud. ¿Ya? Entonces van a ser aquellos que nos van a indicar cómo los países van logrando, ¿cierto?, los objetivos que se proponen en cuanto a las políticas sanitarias. ¿Ya? Estos indicadores, ¿cierto?, están insertados en un proceso estratégico, ¿ya? Siempre son considerados como un plan, ¿ya? Un plan político, porque como ustedes fueron analizando, ¿cierto?, el concepto de salud no es solo un concepto individual, sino que es un concepto colectivo, social y que lleva a formular políticas públicas, ¿ya? Porque no estamos aislados, sino que la salud de unos depende de los otros y viceversa, ¿ya? Entonces estamos insertos en un sistema donde la salud, ¿cierto? Y más aún, ¿cierto? Lo vivimos ahora en esta situación sanitaria de emergencia, que la salud de unos va a influir en la de otros. ¿Ya? Entonces, estos indicadores nos van a decir, ¿cierto?, cómo está ocurriendo este proceso de planificación y cómo va funcionando. Si las instituciones sanitarias están respondiendo, cómo se puede evaluar, ¿cierto?, la implementación de esta estrategia y también cómo estos pueden contribuir, ¿cierto?, al logro de los objetivos en general de las organizaciones. ¿Ya? Tenemos distintas organizaciones de salud, también estas organizaciones se asocian, ¿cierto?, mundialmente, como la Organización Mundial de la Salud, pero no todos los países están obligados a pertenecer a ella, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los principales objetivos sanitarios en general y que permiten evaluar o realizar estrategias para poder realizar cierto avance en materia de salud? Primero, entre estos objetivos, ¿cierto?, tenemos mejorar la salud de la población, ¿ya? Ese es el principal objetivo. Disminuir las desigualdades en salud, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, en nuestro país que hay muchas desigualdades, ¿cierto? Tenemos las ISAPRES por una parte, FONASA por el otro. Tenemos la adquisición, ¿cierto?, de las hospitalizaciones, tenemos las listas de espera, ¿cierto? Todo eso es parte de materia de salud, ¿cierto? Nos pueden dar indicios de que hay cierta desigualdad. Pero por lo menos, ¿cierto?, en nuestro país la salud es un derecho, ¿cierto?, a la cual todos pueden recurrir, ¿cierto?, incluso aunque no tengan ninguna previsión, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Haití, en Haití no existe la salud pública. Si alguien está enfermo, ni siquiera tiene un lugar donde es gratis, ¿ya? Se enferman, están en las calles y es una situación muy, muy desfavorable, ¿ya? Por lo menos acá tienen incluso los extranjeros, ¿cierto?, derecho a la salud pública, ya que a lo mejor no es de gran calidad, pero sí tienen acceso, sobre todo en el tema de las urgencias, ¿cierto? Ya los temas más graves, como por ejemplo las hospitalizaciones y horas médicas más específicas, más complejo, pero hay acceso, ¿ya? Pero hay países en que no lo hay. Solo aquel que puede pagar, ¿cierto?, por salud puede obtenerla. Hay países en que la salud pública es muy buena, ¿cierto? Canadá es un país que tiene salud pública de alto nivel gratis, los medicamentos son de bajo costo, pero también, por ejemplo, se puede observar en Estados Unidos que se compran, ¿cierto?, como planes de salud, ¿ya? O tienen seguros de salud, ¿ya? Porque ahí también la salud es muy compleja y es muy difícil el acceso. ¿Cuál es el otro objetivo, cierto? Aparte de mejorar la salud de la población y disminuir las desigualdades en salud. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios. Los gobiernos en general están pendientes de lo que dice la gente, ¿ya? Esto de los porcentajes de aprobación, aunque no lo crean, determinan muchas cosas. Ya el hecho, por ejemplo, ahora de que haya cambiado el ministro de Salud por uno que tiene mayor aprobación, ¿cierto?, en la población, eso favorece enormemente la gestión que se realiza, ¿ya?
y que la gente pueda sentirse más satisfecho frente a estos servicios, ya que son servicios básicos. Entonces, si la gente está descontenta, ¿cierto?, con los servicios básicos, esto va a generar un malestar general, ¿ya? Y finalmente, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias, ¿ya? Entonces, ya no solo tenemos que sea mejorar la salud de todos, disminuir las desigualdades, sí, aumentar la satisfacción, sino que también ahora vamos a hablar por la calidad, de que este servicio de salud sea un servicio de buena calidad, que tenga excelentes profesionales, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, existe una prueba de eh, que certifica, ¿cierto?, a los médicos, el EUNACOM, ¿ya? Y esta prueba garantiza, ¿cierto?, que todos los médicos que dan esa prueba, ¿cierto?, puedan trabajar en el sistema de salud pública, porque cumplen, ¿cierto?, con las expectativas esperadas de un médico en general en Chile. Todos los médicos extranjeros que llegan tienen que esperar un año o a veces más si es que no pasan esta prueba, ¿ya? Porque ese es como un sello de calidad de los médicos, por ejemplo, de Chile, o una enfermera de Chile que cursa, por ejemplo, hasta un quinto año, ¿ya? En nuestro país. En España es como un magíster, ¿ya? Por la cantidad de años y por el nivel de certificación de las universidades chilenas, sobre todo si son universidades estatales. Ya hay otras, ¿cierto?, que también tienen grandes, que aseguran mucho la calidad, ¿cierto?, y que están vinculadas directamente a algunas clínicas, ya, pero en el caso de nuestro país, ¿cierto?, la calidad en cuanto a los médicos es muy alta, ¿ya? Ahora, eso no nos asegura la calidad de las intervenciones sanitarias. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que escuchan? ¿Por qué, por ejemplo, si tengo un muy buen médico que está en un hospital público, por qué yo no puedo asegurar la calidad de las intervenciones que realiza? ¿Qué cosas pueden haber limitantes ahí? ¿Alguien? Porque, no sé, hay varias cosas, por ejemplo, el hecho del entorno, los materiales, la disposición, el tema de horario, son varios factores los que van contribuyendo a una buena salud, por así decirlo. O sea, el médico tampoco es que esté solo, también hay enfermeras, Exacto. hay anestesiólogos, entonces es como un conjunto. Exacto. Es un equipo completo, claro, es que, y no trabajan de forma aislada. Muchas veces hemos visto a los médicos, ¿cierto?, que se quejan de la falta de insumos. ¿Por qué? Porque eso no garantiza que su trabajo esté bien hecho. O el tema de que hay pocos ciertos especialistas y los turnos que tienen que hacer los médicos son terribles. A veces, yo creo que los 24 horas es lo mínimo. Ya a veces están 3, 4 días metidos en el hospital. A veces las operaciones duran más de 10 horas. Ya, entonces el desgaste es muy grande. El no contar, ¿cierto?, con camas de hospitalización, el no contar con profesionales adecuados en los hospitales públicos, hay que andar pillando al anestesiólogo, por ejemplo, ¿ya? Porque no, hoy día viene el anestesiólogo, o sea que si tenés suerte te va a poner la anestesia para el parto, por ejemplo. Entonces, ahí hay muchos factores que pueden asegurar la calidad de estas intervenciones, ¿ya? Y hay un factor económico importante y hay un factor organizacional muy importante también. Eh, ¿Cuáles son los indicadores entonces? Estos indicadores que yo les decía nos van a dar información sobre cómo es la salud de las personas en cierto territorio, ¿ya? Y si ustedes buscan, ¿cierto?, Ministerio de Salud y de cualquier país, van a encontrar distintas estadísticas asociadas a estos indicadores de salud. Ya, también existen otros, pero estos son como los más importantes y los que rigen, ¿cierto? En general. Uno es la esperanza de vida. Ya, la esperanza de vida es el promedio de años que se espera que viva una persona, ¿cierto? A partir de la tasa de mortalidad de la población en un año. Entonces la esperanza de vida es cuánto esperamos que vivan, por ejemplo, las personas en un determinado país. O sea, si la esperanza de vida es alta, también nos va a dar
indicios de que hay buenas condiciones para vivir. Por ejemplo, alimentación, pensión, salud, ¿cierto? Mientras más alta es la esperanza de vida, nos indica que la calidad de vida es mejor, ¿ya? Hay países europeos que tienen esperanza de vida muy alta, que su población es muy longeva, ¿cierto? Y que lo importante es no solo, ¿cierto?, mantenerse vivo, sino que mantenerse sano, porque ¿qué sacamos con tener una población, ¿cierto?, longeva, pero que está completamente enferma? Ya, por ejemplo, ya hemos analizado ciertas problemáticas de diabetes, hipertensión, problemas coronarios, ¿cierto? Entonces, la idea es, la esperanza de vida es un indicador, ¿ya? Un indicador. La mortalidad también es un dato importante, nos indica el número de funciones, ¿cierto?, en un lugar determinado, en un lugar de tiempo y con una causa específica, ¿ya? Estos datos se toman directamente del registro civil, ¿ya? No hay datos, se supone que todo tiene que regirse por eso, ¿ya? Y con causas básicas de defunción, por ejemplo, paro cardíaco, forma natural, etcétera, etcétera, accidentes y cosas así. Entonces, este también es un factor importante porque si la tasa de mortalidad es muy alta, nos da indicios, ¿cierto?, de que las condiciones sanitarias no son muy buenas, ¿ya? También está la tasa de mortalidad infantil, ¿cierto?, el número de funciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Ya, este es uno de los factores, o sea, de los indicadores más importantes, por ejemplo, que nos dan indicio de que si los niños, ¿cierto?, hay una alta tasa de mortalidad, quiere decir que las condiciones son realmente precarias, ¿cierto? Como lo que ocurre en países como África, ya donde la tasa de mortalidad infantil es muy alto y esa causa, ¿cierto?, de desnutrición y de malas condiciones de vida, ¿ya? Entonces, esas tasas de mortalidad son fundamentales, ¿cierto? Y nos dan mucha información acerca del desarrollo, no solo económico de un país, ¿ya? Sino que de las condiciones de vida básicas que están ausentes, ¿ya? Eh, También existe un indicador que es la mortalidad materna, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hace unos años, ¿cierto?, atrás los partos ocurrían, hace muchos años atrás, los partos ocurrían en casa, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que la madre muriera era muy alta. Ya eso se fue solucionando con el tiempo, pero el exponerse, ¿cierto?, a un parto significaba perder mucha sangre, estar expuesta, ¿cierto?, a agentes patógenos. Entonces era una carga muy importante, ¿ya? Entonces también esta es un indicador importante, ¿ya? A veces se considera, ¿cierto? Se varía el valor en relación al número de nacidos vivos, pero eso va a depender estrictamente del lugar, ¿ya? Entonces, la tasa de mortalidad materna, ¿cierto?, es el número de funciones maternas por 100.000 mujeres. ¿Ya? Estas mujeres no son cualquier mujer, sino que se van a establecer rangos en relación a la edad reproductiva, ¿cierto? Se considera, generalmente varían entre los 15 y los 49 años. También tenemos algo importante que es la tasa de natalidad, que también determina muchas cosas sobre las políticas públicas, ¿ya? Porque la tasa de natalidad nos va a indicar la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un periodo, ¿cierto?, en relación a la población, ¿ya? Entonces, se consideran, ¿cierto?, el cociente entre el número medio anual de nacimientos durante un periodo determinado y la población media. Ya la población media, ¿cierto?, ordenamos toda igual que los que están en estadística, ¿cierto? Vamos a ordenar nuestros datos y la población media, ¿cierto? Los valores que estén en el medio van a estar relacionados directamente con estas tasas. La tasa de natalidad es importante por las políticas que se pueden enfrentar. Nos indica, ¿cierto?, si nuestra población se está envejeciendo y si la población se está envejeciendo, las políticas tienen que ser distintas, enfocadas a, ¿cierto?, a las necesidades del adulto mayor.
Ahora, si la tasa de natalidad es alta, son otras cosas las que hay que enfrentar, ¿cierto? Por ejemplo, educación, ya, salud de los menores, calidad de vida, ¿cierto?, de los niños, ya. Entonces ahí son distintas políticas que se pueden adoptar a partir de estas tasas. También existe otro indicador que se llama los años de vida potencialmente perdidos, ¿ya? Este concepto es bien extraño, pero tiene relación con el número de años adicionales que deberían haber vivido las personas que fallecen. Por ejemplo, el tema del cáncer, ¿cierto? Que es una enfermedad muy, muy recurrente en nuestro país. Entonces, las personas que mueren de cáncer a veces mueren a los 30, 40 años, incluso menos. Entonces, los años potencialmente perdidos son, por ejemplo, si una persona muere a los 30 años, quería decir que le faltaban por lo menos unos 30 más para que se pudiera desarrollar. ¿Ya? Entonces, mientras más alto es ese número, quiere decir, ¿cierto?, que la calidad de vida no es buena, ¿ya? Entonces también es un indicador importante. O las enfermedades, por ejemplo, de infartos cardíacos, que si la media bordea los 40, 50 años, quiere decir que a esas personas les faltaron 20 o hasta 30 años por seguir viviendo, ¿ya? Entonces también es una cifra como alarmante que nos da información respecto a qué políticas hacer. Otro concepto es la incidencia. Y este concepto de incidencia y la que sigue, tasa de prevalencia, son conceptos que se hablan mucho hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que ver con los casos nuevos de una enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando habla, ¿cierto?, el ministro y da su reporte diario, nos habla de la incidencia y también de la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una determinada enfermedad, ¿cierto?, tenemos los casos nuevos diarios, si esto se presenta durante un periodo específico, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahora, que llevamos como 6 meses, ¿cierto?, o 5 meses, estamos hablando de la incidencia de una enfermedad, es decir, la probabilidad de que una persona que pertenece, ¿cierto?, a una población determinada va a resultar infectada por esta enfermedad, ¿ya? Entonces, mientras mayor es esta incidencia, quiere decir que hay más probabilidades de infección. Ya se habla de que la incidencia actualmente del coronavirus es como del 20%. Ya decir, como que tenemos 20% de probabilidad de infectarnos. ¿Ya? Otro dato es la tasa de prevalencia. ¿Ya? Y la tasa de prevalencia es el número de casos que existen, ¿cierto?, de una enfermedad dividido por el número de una población en un periodo específico. Es decir, que si vemos la cantidad de chilenos, no sé cuántos son los chilenos, ¿alguien tiene idea de cuántos son los chilenos? ¿15 millones? ¿15.000? No, no sé. Googleelo por ahí. Entonces, sí, el número de casos existentes de una enfermedad, ¿cierto?, lo vamos a dividir por el número total de la población, vamos a tener una tasa de prevalencia, es decir, cuánto está presente esta enfermedad en una población. ¿Por qué es importante conocer estos datos? Porque, por ejemplo, nos comparaban, ¿cierto? Decían que en España, en Italia, ¿cierto?, los casos de muerte o de prevalencia de la enfermedad por coronavirus eran muy, muy altos, ¿cierto? Pero se comparaban con los de Chile. Pero Chile tiene una población mucho menor, entonces la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor que la que ocurrió en Europa, por ejemplo, o la que ocurre en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la población, nosotros tenemos que comparar cómo va a prevalecer esa enfermedad, ¿ya? Porque es distinto decir, tenemos 6.000 muertos con una población de 15 millones de personas, que tenemos 6.000 muertos con una población de, no sé, 8 millones de personas, ¿ya? Entonces son datos que uno es necesario conocer, porque si no te dicen la cifra y uno cree y en realidad te están mintiendo, te están engañando, porque la información que tú conoces no es la correcta, ¿ya? Entonces son datos importantes de conocer
el analizar el tipo de gráficos y curvas de una enfermedad, ¿cierto? No es fácil, ¿ya? Uno observa las gráficas y compara, pero en realidad no podemos comparar en un mismo gráfico, ¿cierto? Todos los países del mundo. Tendríamos que transformarlo, ¿cierto? En alguna unidad que nos ayude a ver en relación al número de la población, ¿ya? Entonces, o trabajar directamente con la prevalencia o la incidencia, ¿ya? Pero si nos hablan de ya 2.000 contagiados diarios, tenemos que trabajarlo y transformarlo en relación a la población que existe, ¿ya? Porque si no, esos datos no tienen validez, ¿ya? Entonces no, hay que estar atento ahí a los datos que nos entregan,